Muy buenas a todos, bienvenidos más al canal. El Betis de Manuel Pellegrini cayó anoche en la madrugada de España frente al Sevilla, frente al eterno rival en el controvertido derbi mexicano disputado en Guadalajara, en un partido que fue por tramos, que estuvo igualado, pero donde en líneas generales la realidad es que el Betis fue mejor y tuvo las mejores ocasiones. La falló, perdonó y lo acabó pagando en el descuento con un auténtico golazo de Youssef En-Nesyri. Tenemos que hablar de muchos nombres propios, tenemos que hablar por supuesto de la evolución del equipo, de las buenas sensaciones, de los fallos de cara a puerta y también una reflexión sobre Borja Iglesias, sobre su rendimiento de los últimos meses y también sobre las críticas feroces que está recibiendo en redes sociales por ese fallo en el minuto 14 a portería vacía. ¡Comenzamos! Iniciaba Pellegrini con un 11 francamente reconocible, con Rui Silva en portería, defensa de 4 para Sabalí, Petzela, Luis Felipe y Abner, por delante Guido con Guardado, William Carvalho también en el centro del campo, en los costados Ayoce, Luis Enrique y arriba Borja Iglesias. Un 11 bastante titular, comparado sobre todo con el Sevilla, que incluyó a jugadores como el Tecatito, como Delaney o como el Papu Gómez, que prácticamente nunca son titulares, además de Montiel a pierna cambiada. Una primera parte donde el ritmo del partido ya dejaba entrever que la competición está a una semanita y media. Ya se ha dejado atrás aquellos primeros partidos, aquellos primeros amistosos donde es todo andando, y en los primeros 45 minutos del derbi sí que estuvieron los equipos bastante más organizados, con disputas, con duelos. Es cierto que con muy pocas o casi ninguna ocasión, pero ya con un ritmo bastante más alto, presionándose, intentando salir desde atrás y proponiendo cositas algo más interesantes. El Sevilla fue sobre todo quien tuvo la pelota y el Betis en transición al contragolpe fue quien consiguió hacer más daño. De hecho, Pellegrini cambió el sistema, jugó en vez de con 4-3-1 con un clarísimo 4-3-3, con Guido de pivote, William Carvalho como interior derecho muy cerca al argentino y Andrés Guardado como interior izquierdo un poquito más avanzado, estirando el equipo por izquierda. Ayoce en el costado izquierdo, pero con libertad total para venir por dentro, y Luis Enrique en la banda derecha bien pegadito a la cal para encarar y para desbordar. Los dos nombres propios de esta primera parte, sin duda, Luis Enrique y Ayoce Pérez, los dos que estuvieron jugando por fuera, sobre todo Luis Enrique, muy fino y sobre todo muy rápido en el regate, en el 1 contra 1, muy veloz, mostrando su zancada, siendo muy peligroso cada vez que conseguía recibir a campo abierto, realmente bien en el regate, también incluso conduciendo por dentro y siendo una pieza realmente diferencial. Ayoce bastante menos protagonista, pero en sus intervenciones por dentro o en los costados también consiguió ir sumando e ir aportándole al equipo. Echó de menos Pellegrini, yo creo, que a Marc Roca en los inicios de la jugada, pero nació en Betis, que compitió bien, que se defendió bien y que realizó una primera parte al menos convincente e igualada contra un rival del Sevilla que además tiene un poquito más de rodaje que el conjunto verde y blanco. Tuvo la ocasión más clara del partido en el minuto 14, en un pase o un semitiro, un fallo de Luis Enrique, y Borja Iglesias a portería vacía la falló. Más tarde hablaremos un poquito sobre ese rendimiento del Panda. El Sevilla un par de acercamientos, pero ya digo, una primera parte igualada donde el Betis estuvo cómodo, compitió bien y de hecho apenas recibió ocasiones de gol. Otra de las acciones más destacadas de la primera parte, una entrada por detrás de Montiel a Luis Enrique, que para mí al menos era merecedora de la cartulina roja. Se quedó en amarilla y continuó jugando, pero una patada bastante fea por detrás y sin opción de jugar la pelota. A fin de cuentas, pues bueno, en un amistoso el resultado es lo de menos y por tanto una expulsión también. De hecho, creo que jugar 11 contra 11 acaba siendo mejor para que los dos equipos se fogueen y acaben compitiendo de tú a tú de una forma bastante más similar a la del resto de partidos de liga. Tenemos que hablar de Borja Iglesias, de ese fallo en el minuto 13-14 a portería vacía que estáis viendo en pantalla y de las críticas que está recibiendo sobre todo por redes sociales. A ver, más allá de que, y esto es todo opinión personal, más allá de que hay muchos que están deseando que Borja Iglesias falle para poder darle caña por sus temas personales, porque es una persona que, digamos, incomoda un poco apareciendo en redes, dando sus opiniones políticas, tema DJ, que si se pintan las uñas. Más allá de todos esos que le critican por ser así, que le critican por su persona, vamos a hablar del rendimiento deportivo, que a mí personalmente es lo único que me importa y me interesa. He leído bastante que a Borja Iglesias hay que venderlo, que ahora es el tercer delantero por detrás de Raúl García de Haro y de William José, que ya no tiene nivel para el Betis, y a mí me da la impresión de que hay que ponerlo todo en contexto. Es cierto que Borja Iglesias lleva unos meses
que al equipo en cuanto a juego le está aportando muy poco, que no gana duelos, que no recibe de cara y descarga, que al espacio tampoco está siendo una amenaza, que a nivel de juego no le está dando prácticamente nada al conjunto verde y blanco. Y me parece que eso, por supuesto, se puede criticar y es un aspecto donde debe crecer porque también ha demostrado que ahí puede dar un nivel infinitamente más alto de lo que está ahora. Es cierto que lleva algunos meses que no convence en ese sentido, que no transmite la calidad o al menos el nivel que transmitía antes, pero las cifras son las cifras. Y me parece que poner a Borja Iglesias por detrás de Raúl García de Haro, de William José o querer venderle al mínimo precio es injusto. A fin de cuentas, Borja Iglesias el año pasado marcó 15 goles. 5 de ellos fueron de penaltis, pero tampoco se puede menospreciar los penaltis cuando es el propio Betis quien se quedó en una ronda de la Copa del Rey y de la Supercopa de España en la tanda de penaltis. Por tanto, esto de los 11 metros también hay que valorarlo. En cualquier caso, si el Betis está el 1 de septiembre en el sorteo de la UEFA Europa League, es gracias a Borja Iglesias que le dio nada más y nada menos que 18 puntos. Entonces, la temporada pasada del Panda, por mucho que en los últimos meses le aportara menos al equipo y que no estuviera tan fino en otros registros del juego, continuó marcando goles. Hay una especie de bulo de que el año pasado Borja Iglesias en la primera vuelta era Ronaldo Nazario y en la segunda era un delantero de segunda división. No es así. En los números en 2022 y este inicio de 2023 son prácticamente iguales. Creo que hay un gol menos. Creo que fueron 8 goles en 2022 y 7 en 2023. Por tanto, hay un argumento que cae por su propio peso. Con esas cifras en la mano, comprendo que se le critique lo que aporta al juego, pero William José lleva un año y medio a un nivel paupérrimo y sin marcar goles, y Raúl García de Haro, que tenga un potencial interesantísimo y estoy de acuerdo, no ha jugado 2 partidos seguidos en la élite y no ha marcado un solo gol en primera división. Entonces, entiendo por supuesto las críticas a Borja Iglesias por su rendimiento, pero ponerle por detrás de estos dos competidores o querer ponerle en el mercado después de los números de la temporada pasada y sin haber comenzado la siguiente, me parece una crítica exacerbada y para mí desmedida por lo que ha demostrado Borja Iglesias. ¿Que tiene que fallar ocasiones como la que falla frente al Sevilla? Al menos que sea en pretemporada. Claro que es un error gravísimo y por supuesto que sé que es porque le bota, porque Luis Enrique no tira bien, porque a fin de cuentas se confía, porque lo tiene todo de cara y una acción muy clara. Es un error gravísimo, pero durante la temporada acciones así falla muy pocas y el año pasado marcó 15 goles. Por tanto, ya digo que hay que poner todo en contexto y sobre todo con las cifras en la mano. Borja Iglesias, de momento, para mí, y también creo que para Manuel Pellegrini, es el delantero titular del Betis. Que empieza la temporada y los primeros 3 meses marca un gol, estaré de acuerdo con todos vosotros en que estará por detrás de sus compañeros y que al equipo no le está dando nada. Pero de momento, mi opinión y mi sensación es que hay que seguir esperando a que comience la campaña. Después de este discursito sobre Borja Iglesias, que trae mucho debate y es interesante, y os invito a que me comentéis por aquí abajo qué opináis al respecto del año pasado, esta temporada, estos últimos meses en los que no le está dando tanto al equipo. Más allá de todo eso, pasamos a la segunda parte del Real Betis, que a nivel colectivo es lo más importante de todo. Un Betis que la segunda parte fue muy superior al Sevilla. Es verdad que hasta el minuto 70 Mendilibar no incluyó a los futbolistas más titulares, más habituales y que eso se notó. Pero esos primeros minutos del Betis fueron muy interesantes, con el editor rival atacando los espacios, con Juanmi también buscando las espaldas, un William Carvalho absolutamente sobresaliente en la base de la jugada. Para mí, siempre o casi siempre muchísimo mejor acompañando al pivote que por delante en la media punta, mucho más cómodo siempre junto a Guido Rodríguez, y además el Betis generando ocasiones de gol. Tiene una rival, tiene una Juanmi, tiene una Bartra de cabeza, pero entre que Bono hace 2 o 3 paradas muy buenas, también otra William José, y que el equipo no termina de afinar, no termina de atinar en el último tercio de cara a puerta, pues al final el partido se fue al tramo final con 0-0. Ahí entraron los titulares del Sevilla. Pellegrini incluyó muchos suplentes como Chadi Riad, como Paul y otros nombres propios que no son habituales, también Xavi Pleguezuelo, y en el descuento una obra de arte absoluta de Youssef En-Nesyri acabó decantando la balanza. Defensivamente el equipo quizá puede hacer algo más defendiendo el saque de banda, pero es verdad que es un gol muy bueno, complicado de defender y para Rui Silva imposible de parar. Por lo tanto, sensaciones buenas porque el equipo a nivel colectivo se ve mucho más rodado y también en cuanto al fútbol ofensivo consiguió generar ocasiones, pero la falló, perdonó y el sabor agridulce de la derrota en el último minuto con ese gol de En-Nesyri. Hasta aquí el vídeo de hoy.
Yo no creo que Pellegrini esté especialmente disgustado ni preocupado con el rendimiento del equipo en los últimos amistosos, y mucho menos en este frente al Sevilla. Es cierto que en cuanto a clarividencia, en cuanto a pegada, a acierto en el último tercio, el Betis se está quedando muy cortito, y ahí también incluye a Borja Iglesias, que falló una muy clara y que la pretemporada tampoco está nada bien. Y en ese sentido es probable que Ramón Planés agite la parcela ofensiva, que fiche, y eso a fin de cuentas tampoco depende de Pellegrini. Los jugadores cómo están, cómo definen y demás. Él le da todas las herramientas a su equipo y a partir de ahí los jugadores son los que juegan. Pero, insisto, aparte de esa falta de clarividencia ofensiva, me da a mí que el equipo va a llegar bien al inicio de la temporada a nivel físico, que en cuanto a juego también está mostrando cada vez más cosas interesantes y sobre todo que a nivel individual tiene futbolistas importantes como Ayoce, como Luis Enrique, como Marc Roca, como Juan Cruz, que están haciendo una fase preparatoria realmente buena. Aquí, ya saben, estaremos para analizar todo lo que suceda e insisto, comentadme vuestra opinión sobre lo de Borja Iglesias. Hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre os digo, dejadlo like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima.